Bueno, aunque hoy es un día que mucha gente se siente apaleada, la buena noticia es el acuerdo, por fin el acuerdo, muy anunciado, entre el Colegio Médico Dominicano y las autoridades del país. Nos gustaría poder poner en blanco y negro, finalmente, cuáles fueron esos acuerdos. Se han anunciado algunos de ellos, pero nos gustaría que usted nos explicara, doctor Waldo Ariel Suero. Saludos, buenos días por invitar al Colegio Médico Dominicano aquí en este visto programa. De hecho, el acuerdo fue leído ayer de manera inextensa frente a toda la prensa dominicana, es de conocimiento. Se leyó las 7 y algo de páginas en letra pequeña que tiene ese acuerdo. De hecho, no lo tengo en las manos porque la ministra se lo llevó para notarizarlo, unos 7 o 8 bloques, firmado por unas 10 personas, incluyendo los testigos. Y el mediador fundamental de ese acuerdo, que es el padre Jesús Castro. Los elementos fundamentales del mismo establecen, primero, trabajar con lo de la red única pública. Nosotros entendemos que la ley 123-15 es una buena herramienta donde unifica el IDSS y el Ministerio de Salud Pública y crea el Servicio Nacional de Salud en un solo sistema que ojalá lo lleven a cabo, porque ahí está el IDSS todavía y hay un gerente del IDSS, hay una estructura del IDSS que consume mucho dinero, que si se crea el Servicio Nacional de Salud, nosotros entendemos que el IDSS debe de desaparecer, esa estructura, lo que se llama ese consejo. No hay necesidad de existir ese consejo, ese es un consejo que consume muchos recursos. Exacto. Entonces, si se crea el Servicio Nacional de Salud, pues entonces entendemos que no es necesario la existencia del Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Pero este es el país de la maravilla, a lo mejor. Sí, ojalá que se lleve a cabo la unificación real. Entonces todo el médico que trabajaba en los dos sitios, bueno, pues se va a quedar en un solo lugar, se le va a unificar todos sus salarios, incluyendo sus incentivos, que son derechos adquiridos, y no habrá problema ni tampoco se va a cancelar ese médico. Pero ¿se estableció alguna ruta para ese proceso? Hay una comisión que creó el gobierno de 4 meses para esa ruta y lleva como 2 meses y algo trabajando, quizás 3, encabezada por el ministro de la Presidencia, Montalvo, y la ministra de Salud Pública y los demás actores como el gerente del Servicio Nacional de Salud. Y ellos han estado trabajando, pero ojalá que no sea solamente unificar a los médicos, es que hay que hacer una unificación real. Los acuerdos también contemplan el aumento de un 25% para los médicos, 2 partidas, de 10 en enero 15 y 15 en agosto, más una serie de incentivos que van hasta un 20% por la zona fronteriza. Pero la base fundamental de ese acuerdo, además de lo que hemos dicho, para nosotros, es definir el asunto de las pensiones. Antes de nosotros ocupar la presidencia del Colegio Médico Dominicano, ahora, en esta ocasión, un clamor era que el tema de las pensiones, se había creado un cuello de botella y muchos médicos no querían pensionarse porque lo mandaban a la casa con 17,000 y 18,000 pesos. Hoy se logró el salto y se logró una pensión digna cuando o el que tiene un empleo se está pensionando con alrededor de 50,000 pesos, o sea, con el último salario más todos los incentivos, y el que tiene 2 empleos se está pensionando con 98,000 pesos, o sea, 1.800 médicos fueron pensionados bajo esta modalidad de pago, de pensión, que indiscutiblemente ha dignificado al sector salud. Aparte de la unificación en el Servicio Nacional de Salud, como manda la ley, ¿qué otra conquista hay para, vamos a poner, la eficiencia del sistema? ¿Se acordó algo con atención primaria? Se acordó atención primaria, pero a nivel público en esta ocasión.
porque es un acuerdo público, no es un acuerdo que involucra a la clínica privada, y se lo decimos muchas veces en el diálogo. Hay 2 párrafos dedicados a la atención primaria, nosotros estamos de acuerdo con, por ejemplo, ahora mismo hay unas 1.300, 1.400 unidades de atención primaria. Nosotros planteamos que se creen 4.000 a nivel público, unidades de atención primaria, más los centros de atención primaria, que es la puerta de entrada del sistema. Y que se lleven especialistas a esa área y que se equipen esos centros de atención, centros y unidades de atención primaria, además de que se multipliquen. Que se creen un personal y que se genere un personal, que se le eduque ese personal para trabajar en esos centros, que no necesariamente tienen que ser dirigidos totalmente solamente por médicos, sino que debe haber un promotor, una enfermera, etcétera, que es lo que conformaría esa unidad de atención primaria. Ya a nivel privado es otro tema. Pero está contemplado en la ley que debe también estar en la ley de seguridad social, exacto. Sí, pero a nivel privado ahí es una batalla que va a haber ahí antes de iniciar la unidad de atención primaria, porque hay muchos intereses. Estamos hablando de régimen contributivo. Sí. Hay muchos intereses económicos involucrados ahí, y es un asunto que debe quedar establecido en el Consejo Nacional de Seguridad Social. Okay. Los centros de atención, la atención primaria a nivel privado. Otro punto social que usted plantea es lo del 5%. Nosotros creemos, O sea, mira, el acuerdo no es malo, el acuerdo es bueno, favorece, es un punto de partida, pero el problema de salud está ahí crudo. O sea, en cuanto a la inversión del Estado. Exacto. Entonces, eso continúa igual. Eso está crudo. Porque antier se anunció que el presupuesto quedaría, la comisión bicameral anunció que quedaría igual, que no habría ninguna modificación. En materia de salud, el presupuesto del año pasado era de 61.000 millones de pesos. Este año es de 62.500 millones de pesos. Se mantuvo igual, y el próximo año será de 77.000 millones de pesos en materia de salud. Nosotros estimamos que el 5% generaría unos 200.000 a 220.000 millones de pesos, que es lo que realmente se necesitaría para amortiguar la problemática de salud y los problemas que están sucediendo, como lo que usted vio y está viendo en Santiago, en el Hospital Cabral Ibáez. Sí. Entonces, eso no está contemplado. Cada vez que le planteábamos lo del 5%, el ministro de la Presidencia se ponía la mano en la cabeza, que eso es parte de un pacto fiscal que hay que quedar establecido este año. Entonces lo que decidimos hacer fue mantener las exigencias del 5%, pero ya dentro del marco del pacto fiscal. Del pacto fiscal, que se discuta ahí. Le pregunté ayer al ministro que cuándo comenzaríamos la discusión. Está esperando terminar lo del pacto eléctrico. Según él, está avanzado en más de un 80 o un 90% del pacto eléctrico, y comenzaríamos pronto a discutir lo que es el pacto fiscal, donde se quedaría establecido la conversación sobre el 5% del PBI para salud, que es lo que se necesita en este país como punto de partida. Ni siquiera el 5% va a resolver el problema de salud de raíz, ¿no? Pero es una forma de sí iniciar y relanzarlo de manera decente y prudente para que los dominicanos tengan acceso a una mejor cobertura de salud. Doctor, este fue un proceso largo, muy fuerte. Desde abril se está discutiendo con idas y venidas. Definitivamente el acuerdo supone conquista para los trabajadores del sector salud, conquista para que se pongan en ejecución partes de la ley que no estaban. En fin, que hay conquistas positivas. Yo quisiera que compartieras con nosotros lecciones aprendidas de este largo y tedioso proceso. Es decir, la reflexión que le suscita haber arribado a estos acuerdos después de tantas. Cuando yo fui presidente la penúltima vez, Leonel era presidente, yo caí preso 2 veces y me esposaron. Un mal ejemplo para el país, presidente del Colegio Médico esposado
instrucciones del gobierno de ese entonces, porque para agarrar preso a un presidente de un colegio médico tiene que tener el apoyo desde allá arriba. Claro. Usted puede estar seguro que ningún secretario de salud pública manda a agarrar preso a un presidente del colegio médico por una lucha justa y reivindicativa, como si uno fuera un villano. Cuando uno ocupó la Secretaría de Salud Pública, una protesta, estamos dentro del marco de una protesta, o sea, no estamos robando, ni haciéndolo mal hecho, ni nada, no, estamos protestando por mejorar el sistema de salud y por mejorar las condiciones de vida y de trabajo del médico dominicano. Bueno, en ese entonces no se nos ofreció ninguna posibilidad, ni siquiera un diálogo mínimo. Entonces, la cuerda se tensa y usted toma decisiones fuertes, y el gobierno toma decisiones fuertes y termina apresándote. En esta ocasión el gobierno abrió una brecha de diálogo difícil, muy tacaño, poquito a poquito, y ese diálogo fue tortuoso. Y lecciones aprendidas de que con el diálogo usted puede llegar a algún tipo de entendimiento siempre y cuando la otra parte suelte un poco, como sucedió en este caso. Y también le demostramos al gobierno que Eduardo Ariel Suero no es el radicalista, huelguista, etcétera, sino que también sale a dialogar, porque nosotros nos sentamos 7 meses. Claro. Y le dimos cátedra a este país de que sabemos conversar y sabemos dialogar, de que no solamente huelga. No es el acuerdo ideal, porque el acuerdo ideal no existe. Usted va a un diálogo, usted pone una parte, el otro pone una parte, uno cede de una parte, el otro cede de la otra parte, y eso es un diálogo. ¿Y qué opinión le merece la mediación? Porque habían unos testigos y había el rector de la Católica El padre Santo Jesús Domingo. Castro, que hasta hace poco la gente no lo conocía, que es rector de la Universidad Católica, resurge como una de las nuevas figuras mediadoras de este país, y con buen pie, porque resolvió este problema. Si no hubiera sido por él, esto difícilmente se hubiera llegado a concretizar. Su inteligencia, paciencia, identificación, un padre muy identificado con los sectores más necesitados. De hecho, habrá que buscarlo en algún otro diálogo. El gobierno tendrá que volverlo a buscar, porque las figuras van surgiendo. Sí. Y el ministro Montalvo, ¿qué tal como Bien, interlocutor? Bien, bien. Tiene sus limitaciones, porque recibe órdenes del presidente y de un equipo económico que le dice: mira, eso es lo que hay, ese vaso de agua, llega hasta ahí el agua, mira a ver cómo te reparte esa agua, pero tiene que ser la misma cantidad, no hay una gota más. Pero como persona, excelente, una persona abordable, excelente, que entiende, pero que maneja la economía de un país y que tiene sus limitaciones. Sí. Doctor, como abogado del diablo aquí, hubo momentos en que se temió que el diálogo iba a naufragar, y uno de los escollos eran las exigencias que hacía la parte del gobierno en cuanto a lo que tiene que ver a la exigencia de horario de los médicos y las quejas de la población que tienen que a veces estar en un hospital a las 4 de la mañana para coger un turno, un ticket, para una consulta que va a ser, qué sé yo, a las 8 o las 9 de la mañana. Pero ¿A qué se llegó? Eso no es culpa de los médicos, que un paciente vaya a las 5 de la mañana a buscar un ticket. Eso es culpa del sistema. Eso es culpa del sistema. De lo que nosotros estamos planteando para mejorar el sistema de salud. Lo del horario se quedó establecido, que tiene 2 empleos, va a trabajar tanda corrida de 8 horas, 4 y 4 horas. Lo demás se quedó igual. Ahora, usted puede estar seguro que desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día, un médico sentado en un consultorio dando consulta ve más de 20 pacientes todos los días. Y más de 20 pacientes todos los días son 100 pacientes a la semana, y son 5,000 y pico de pacientes al año, que está muy bien, y que si usted suma, el precio de ese paciente le sale alrededor de 100 pesos, sin copago y sin más nada. Lo que hay que, los directores tienen que ser vigilantes del cumplimiento de ese horario, eso sí se aprobó.
Y en eso sí estamos de acuerdo, porque el colegio médico Gracias. está de acuerdo con que un médico vaya todos los días a su trabajo y cumpla sus 4 horas de trabajo, cumpla sus 8 horas de trabajo. En eso sí estamos de acuerdo. Y nosotros no vamos a aceptar la irresponsabilidad. Ahora, de hecho, nosotros tenemos un concepto positivo del médico dominicano de que cumple. Hay alguna gente que entiende lo contrario, si usted es director del hospital, pues entonces que, porque el problema del cumplimiento ya no es responsabilidad del colegio médico. Tiene una responsabilidad moral, ética, gremial, pero de ejecutar es el director del hospital y el subdirector, que es el encargado del hospital. Y nosotros no nos vamos a prestar a apoyar ese tipo de irresponsabilidad. Sí, pero, perdón, pero cuando dice que es el sistema, que eso de la cita a 4 de la mañana, estar en turno para poder tener acceso a un ticket y garantizarse ser visto, recibir una consulta. Hay deficiencia de personal. O sea, un otorrino, falta otorrino, falta diferentes tipos de personal. Entonces, si el personal es deficiente, pues entonces ese tipo de servicio va a ser lento. Por ejemplo, cita para operar de hernia inguinal, en atención a lo que usted dice, una cita de aquí a 6 meses, venir de Jimaní a una cita en 6 meses, entonces te indican unos análisis para dentro de 6 meses date otra cita. Eso no es humano. Ahí no hay ningún tipo de evaluación de una calidad de salud en lo más mínimo. Eso no es salud. Todas esas cosas, el gobierno tiene que derrumbarlas y resolverlas, esas cosas. Usted va con una hernia a una clínica privada, ahora, donde un cirujano, porque eso es lo que te permite, ahora mismo, a propósito de la atención primaria, usted puede ir con, si usted tiene un niño de 2 años de edad con una hernia inguinal, va directamente donde un cirujano. Con el nuevo modelo que se quiere implementar de la atención primaria, usted tendría que pasar por un médico de un centro de atención primaria para que se lo refiera el cirujano. Usted no puede ir de manera directa. Sí. Y si usted tiene a su esposa embarazada, usted no puede ir al ginecotetra. Y si usted es hipertenso, usted no puede ir donde el cardiólogo de manera directa. Eso es lo que se va a discutir cuando se hable de atención primaria. Sí. Hay una gran población que no está de acuerdo con eso. Ah, no, yo quiero ir donde mi cardiólogo. Entonces, usted va a perder a su médico. Ese tema de la atención primaria a nivel privado es un tema muy delicado. Entonces, usted va a una clínica ahora mismo y en una semana le operan la hernia. Va, le indican los análisis, lo mandan donde, por suerte ya hemos entendido. Yo soy cardiólogo pediatra, me están mandando los pacientes a hacer evaluaciones cardiovasculares a los niños, que bien, porque eso es lo correcto. Si a ese niño le pasa algo durante la cirugía y no tiene una evaluación cardiovascular hecha, seguro que usted pierde el juicio. Sí. Pero si el juicio no de aquí, pero si usted tiene su evaluación cardiovascular hecha y todo estuvo bien, la posibilidad de que tenga problemas legales merman. Y ya se están haciendo más evaluaciones cardiovasculares y eso es bueno. Doctor, ¿cuáles de los acuerdos que tomaron podríamos decir que benefician la calidad de la atención al ciudadano y la ciudadana que tiene algún pedacimiento? Porque una de las cosas que dijo el gobierno era que iba a tratar de que al final se tradujera, hubo una buena parte de los acuerdos en que la calidad, el servicio sea de mayor calidad a las personas. Mira, con la de la reforma y la reunificación de la red única se va a beneficiar los servicios porque van a estar más definidos con si los trabajadores, ya las enfermeras que también están dentro de los acuerdos, reciben un mejor trato económico, se van a sentir más a gusto con su trabajo y van a laborar con mayor entereza en ese caso. Uno de los planteamientos que nosotros decíamos era la mejoría de los hospitales, pero todo se traduce a la USAID. El gobierno se compromete a inaugurar 19 hospitales antes de que cierre este año. Que lo dudamos, bien, pero vamos a ver si eso sucede.
Pero nuestra insistencia básica era con lo del 5%, porque esa es la respuesta a su pregunta fundamental. Esos acuerdos, aunque van a mejorar un poco, no van a hacer la transformación en materia de salud que se requiere. Es un acuerdo de gremios, para mejorar un poco el salario de los médicos y del sector salud y alguna otra, y resolver un problema fundamental como es el de la pensión. Al pensionarse, muchos médicos van a salir y van a nombrar nuevos médicos a través ahora de concursos, que eso es bueno, que ya comenzaron los concursos. Ojalá que el gobierno deje la tacañería y meta personal, porque ahora hay un gran vacío en los hospitales, porque eso que usted dice de esas grandes filas, si el gobierno no nombra personas, y esto para el director del Servicio Nacional de Salud, Monegro, Nelson Rodríguez Monegro, las filas serán mayores. No tengo cuarto, no tengo dinero, ¿cómo nombrar a esa persona? Porque ahora 6.500 trabajadores están retirados de la nómina. Son pensionados. O sea que hay plazas, esas plazas están vacantes. Pero no quieren nombrarla, quieren nombrar un poquito por aquí, un poquito por allí, porque es que son muy tacaños. Ellos no entienden que la respuesta de su pregunta en cierta forma está ahí. Es verdad, yo estoy de acuerdo con usted. ¿Cómo usted puede llegar a las 4 de la mañana a un hospital? ¿Quién va a las 4 de la mañana a una clínica? Nadie. Sin embargo, usted llega a las 8 de la mañana a una clínica y a usted lo atienden esa misma mañana y se va tranquilo con su carnet del régimen contributivo o su dinero en efectivo. Sin embargo, presumo que las grandes filas van a continuar hasta que el gobierno no entienda sobre la transformación. Yo dije que hay que luchar por el 5%, de una vez andan diciendo por ahí que Guardo Sur viene con una huelga por el 5%. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Nosotros vamos a comenzar a luchar ahora por un problema importante que son el problema de las ARS. Las ARS están dándole un trato inadecuado a los médicos a nivel de las clínicas privadas. Con el pago, con la cantidad de... Con todo. Primero, no te quieren afiliar los médicos. No quieren afiliar a tus médicos. ¿Cómo que no quieren afiliar? Ellos manejan, es una empresa privada. Y uno de los grandes errores de la Ley de Seguridad Social que se está modificando, y qué bueno que se esté modificando, y el colegio está elaborando su propuesta, y ayer hablamos con el gobierno de ese proyecto de ley de modificación de la Ley de Seguridad Social, es quitar el veto, el famoso veto, el artículo 24, creo, de la ley. Porque el rector de la salud en toda parte del mundo es el gobierno. Entonces, los empresarios se dieron cuenta que hay un negociazo en la salud y se metieron a través de la Ley de Seguridad Social. Más de 400 mil millones de pesos en los planes de pensiones hay depositado en bancos, generando millonadas de dinero a favor de los grandes banqueros. Es una ley que ha beneficiado a los grandes banqueros en este país. Una ley totalmente empresarial. Por un lado con la pensión y por otro lado con las famosas ARS, que son intermediarias, que no sabemos hasta dónde juega su rol, pero encima de que están ahí, administran eso como una empresa privada, reparten sus ganancias entre ellos a final de cada año y todos los pasos que dan es para que le deje beneficio. Si ellos van a invertir un peso en una enfermedad, ellos tienen que decir que ese peso que se va a invertir, ellos tienen que recibir de ganancia 33 centavos, porque es un negocio. Entonces no quieren admitir a los médicos en la ARS, no le quieren dar su código, los glosan mal. Desde el régimen contributivo comenzó cuando Leonel, hace 10 años, 11 años, y los médicos le comenzaron a pagar 270 pesos por una consulta. Los brujos de San Juan cobran 300 pesos por una consulta, 30 pesos más que lo que paga una ARS. Y tienen más de 10 años la ARS pagándonos 270 pesos. Y nosotros entendemos que eso hay que enfrentarlo. Bueno. Y salimos de este problema con el gobierno y vamos a hablar ahora con las ARS. Vamos a hablar ahora con la ARS. Vamos a agradecer y a felicitar al presidente del Colegio Médico Dominicano,
Ariel Suero, porque después de un largo proceso, por lo menos si no se consiguió todo lo que se quería, una buena parte. No el ideal, pero mucho más que el posible. Así que muchísimas pero gracias. no están malos los acuerdos. Exactamente. Sí, bueno, disfrute del cafecito Santo Domingo.